Estamos aprendiendo, hermanos, acerca de la iglesia, ¿verdad? Acerca de los hechos que el Espíritu Santo hizo en su pueblo. Y estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Todavía no salimos del capítulo 2. Es un capítulo lleno de enseñanza, lleno de testimonio, lleno de poder del Señor. Y vamos ya terminando este capítulo. La semana pasada, ¿verdad? Contestamos la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta que hicieron. Estamos en el verso 38, donde dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes. Por eso las predicaciones son largas, hermanos, porque Pedro predicaba por largo rato, ¿verdad? Pablo se le dormían que hasta se le cayó el segundo piso y se mató, un muchacho. Después el Señor lo resucitó, pero la cuestión de la salvación, hermanos, no es un tema fácil. El Señor dice quiere que todos sean ¿qué? Salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Pedro predicaba, hermanos, ¿verdad? Sálvense de esta generación perversa. No sean, ¿verdad?, como aquellos que no conocen a Dios. No sean como aquellos pecadores que no tienen temor del juicio de Dios. No sean como esta generación que no conoce a Dios. Arrepiéntanse, sálvense, predicaba Pedro. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Y se sumaron a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Gloria a Dios, qué bonita cena, imagínense esta. El estar viendo, ¿verdad?, y escuchando la palabra de Dios, los apóstoles predicando, la gente quebrantándose, la gente preguntando qué debo hacer para ser salvo, y luego viendo, ¿verdad?, el resultado de la fe de ellos que decían vamos a bautizarnos. Y este bautismo enorme, hermanos, que tuvieron, ¿verdad?, horas bautizando gente, viendo cómo el Señor hacía su obra en estas vidas. Y entonces entramos en los versos que vamos a ver hoy. Verso 42. Todos los creyentes, ¿cuántos creyentes? Los líderes de la iglesia, el grupo de mujeres, los varones, los jóvenes. Ok. Todos los creyentes, ¿cuántos de aquí son creyentes en el Señor? Ok. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Pastor, ¿por qué siempre que nos reunimos tenemos que estudiar la palabra? Bueno, porque a eso se dedicaban en sus reuniones todos los creyentes, a la enseñanza de los apóstoles. Se dedicaban a la comunión fraternal. Esto quiere decir a convivir gracias unos con otros, a participar juntos de las comidas. Pastor, ¿por qué siempre comemos ahí en la iglesia? Pura comedera. Pues no coma, ¿verdad? Siéntese nada más a ver, no coma. Participaban, dice, en las comidas juntos. Entre esas comidas, dice, la cena del Señor. Ahorita nosotros lo que hacemos, hermanos, por cuestión, ¿verdad?, de eficacia, o sea, de poder participar todos al mismo tiempo, pues hacemos un pan muy chiquito y una copita. Pero en realidad era una cena, lo que antes había, ¿verdad? Se tomaba un pedazo de pan y, ¿verdad?, se pasaba la copa, un trago grande de vino, y mientras que hacían eso se recordaba el sacrificio de Cristo. Por eso se dice la cena del Señor, ¿verdad? Porque era prácticamente comer un pedazo grande de pan y tomar, ¿verdad?, vino, no nada más en copitas. Pero dice, participaban junto en sus comidas, también entre ellas la cena del Señor, y se dedicaban a la oración. Así es que dice esta palabra, hermanos, en el verso 42 nos resume prácticamente lo básico de la vida de la iglesia recién nacida. Acuérdense, no hay iglesia, hermanos. Apenas está siendo fundada por el Señor Jesucristo. Es la primera congregación cristiana, o sea, que creen en Cristo como su Mesías, su Salvador. No hay ninguna otra. Solamente los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, empezaron a guiar a esta iglesia. ¿Y a qué se dedicaba esta iglesia? Y es lo que vamos a ver hoy, hermanos. La iglesia recién nacida era una iglesia poderosa,
porque vamos a ver que también, ¿verdad? El Señor hacía maravillas y señales con ellos. Dice el verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes, ¿cuántos creyentes? Se reunían en un mismo lugar. Pastor, ¿por qué nos reunimos en el templo? Porque pues todos se reunían. ¿En dónde? Si su casa es suficientemente grande para meter 100 personas, pues vámonos a su casa. Pero tenemos que estar sentados, ¿verdad? Para poder escuchar por largo rato la predicación. Bueno, por eso venimos al templo, hermanos. ¿Por qué? Porque se reunían todos en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios. Pastor, ¿por qué siempre cantamos? Hermanos, es que no es invento de la iglesia de hoy. Tratamos de imitar lo que vemos, ¿verdad?, en la Escritura, y tratamos, ¿verdad?, de hacerlo de la mejor manera posible. En todo tiempo alabando a Dios y disfrutando de buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a esa familia, hermanos, a ese grupo, los que iban a ser salvos. Entonces vemos muy claramente aquí, hermanos, prácticamente ¿a qué se dedicaba la iglesia recién nacida? La iglesia que está empezando el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y los apóstoles. Y observamos características que hacían. En primer lugar, amados, lo vimos la semana pasada, practicaban el bautismo sin cuestionamiento. O sea, ellos no se preguntaban, ¿cuándo hay que bautizarse? Primero hay que tomar, ¿verdad?, unas clases y luego bautizarse. O nada más los adultos se pueden bautizar y los niños no, o hay una edad. No, amados, dice que hacían la práctica del bautismo sin discusión. Entendían perfectamente lo que Pedro dijo. Muchos de ellos vieron, ¿verdad?, al Señor Jesucristo bautizarse. Acuérdense que esta iglesia es una iglesia que está en Jerusalén. ¿Dónde fue muerto el Señor Jesucristo? ¿Dónde fue muerto el Señor Jesucristo? En Jerusalén. ¿Dónde fue bautizado el Señor Jesucristo? Muy cerca de Jerusalén, en el río Jordán. Esta gente que se bautizó muy probablemente escuchó en vida ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Se acuerdan aquel primer sermón del monte? Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Mucha de esta gente, hermanos, escuchó en vida al Señor Jesús. Perdón, después vieron que los apóstoles tenían el mismo poder. Y el testimonio que ellos daban, dijeron, es real. Y entonces ellos tomaron la decisión de seguir el ejemplo de Cristo, el cual se bautizó. Y entonces la iglesia, hermanos, practicaba el bautismo sin, ¿verdad?, cuestionarse. Vieron que Pedro les dijo, arrepiéntanse cada uno de ustedes, bautícense en el nombre de Jesús, laven sus pecados y reciban, ¿verdad?, el perdón del Espíritu Santo. No era nada más como una práctica para decir, si ya me bautizo ya soy parte de la iglesia. No, amados, va más allá. El Señor Jesús dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu, necesario. Si Jesús dice que es necesario, es necesario. Aunque 100 pastores digan que no es necesario, si Jesús dijo que es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Y luego nos dice que entonces todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Nada más un recordatorio, en aquel tiempo todavía no estaba la ¿qué? Teníamos la Torá, ¿verdad? O sea, existía lo que eran los escritos de los profetas, los escritos de la ley, pero amados, no había imprenta, no teníamos Biblias en las casas. Se tenían copias, ¿verdad?, rollos escritos de la ley, de los profetas, de los salmos, principalmente en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas, hermanos? Lugares de estudio de la Biblia. Porque como no había, ¿verdad?, tantas escrituras, entonces la gente venía a donde se encontraban las copias de ¿qué? De la Biblia. Y entonces los maestros enseñaban de esas copias, enseñaban a aquellos, ¿verdad?, discípulos que querían aprender. Entonces aquí pasa lo mismo. Todavía el Nuevo Testamento no está escrito, hermanos.
No hay Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. No hay. Todavía no está escrito. Entonces, los que tenían la revelación de Dios eran los apóstoles. Jesucristo les dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio y enséñenles todas las cosas que yo les he dicho. Una promesa del Señor dijo: y yo les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, el cual les recordará y les enseñará todo lo que yo les he dicho. Es por eso que los 12 apóstoles, hermanos, incluido Pablo, fueron los que fundaron la doctrina, las enseñanzas, las creencias que hoy en día debemos nosotros practicar como iglesia. Y aquí es donde entonces la iglesia se dedicaba a lo que los apóstoles les enseñaban. Y la gran pregunta sería: ¿qué enseñaban los apóstoles en aquel tiempo? La ley de Moisés, el evangelio de la prosperidad. ¿Qué enseñaban, hermanos? Enseñaban a Cristo. La ley a través de Cristo. La ley de Moisés a través de Cristo. El perdón a través de Cristo. La santidad a través de Cristo. La salvación a través de Cristo. El Espíritu Santo les abrió los ojos y pudieron entender y ver las Escrituras, hermanos, al igual que el Señor Jesús lo hizo. Y aquí es donde usted y yo debemos estar, ¿verdad?, muy conscientes que prácticamente, amados, la doctrina se puede definir, y a veces le tenemos miedo a la palabra doctrina, o le tenemos algo de como que no queremos meternos mucho en ello porque decimos: la doctrina divide. No, hermanos, la doctrina no divide, la doctrina une a Dios. Divide a los que no están de acuerdo con la palabra, pero a los que están, ¿verdad?, buscando al Señor, la doctrina nos une al Señor. ¿Qué es la doctrina, hermanos? La doctrina es aquel conjunto de enseñanzas, de mandamientos, de reglas, de consejos que Dios dio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos relacionarnos con Él, para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios. Por ejemplo, ¿qué doctrinas predicó el Señor Jesucristo? O sea, ¿qué enseñanzas dijo? El Señor Jesús dijo: perdonen para que puedan ser ¿qué? Esa es una doctrina, la doctrina del perdón. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, también dijo: ámense los unos como yo. Esa es una doctrina, una enseñanza del Señor Jesús. Ahora tenemos que, como dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que buscar, hermanos, en la Escritura todo lo que el Señor enseñó del amor para poder comprender bien el amor. Todo lo que el Señor enseñó del perdón para poder comprender ¿qué? Bien el perdón. Y así, amados, en la doctrina de los apóstoles es como la iglesia, ¿verdad?, pasaba su tiempo escuchando a los apóstoles, recordando las palabras del Señor Jesús, utilizando, ¿verdad?, ese regalo del Espíritu Santo, hermanos, que era el discernimiento. ¿Por qué? Porque no existía, hermanos, todavía la Biblia tal cual nosotros, ¿verdad?, la tenemos. Y aquí es donde nosotros debemos dar muchas gracias a Dios, porque creo que si usted es cristiano, por lo menos tiene una Biblia en su casa. Sí, por lo menos, por eso digo, ¿verdad?, por lo menos tiene una Biblia en su casa, o trae la aplicación de la Biblia en el celular. Tenemos la doctrina. Ahora, aquí hay otro punto importante que tenemos que entender. Podemos tener la Biblia, pero si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, entonces no hay revelación. La iglesia primitiva o temprana, como le llamamos, o recién nacida, tenía el Espíritu Santo y no tenía la revelación completa. Nosotros tenemos la revelación completa y el Espíritu Santo. Deberíamos ser, hermanos, cristianos más entendidos, más conocedores y más sometidos al Señor, porque tenemos más herramientas espirituales que la primera iglesia. El Señor Jesucristo, ¿verdad?,
dio mucho amor a la primera iglesia, que es otra cosa, otra característica. Todos los creyentes se dedicaban a en las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal. ¿A qué le suena comunión fraternal, hermanos? ¿Le suena a grillo, a silencio? Reuniones, como si fuera una familia, ¿verdad? Reuniones donde se servían, donde se complacían unos a otros, donde buscaban, ¿verdad?, tener amistad. Prácticamente, hermanos, el amor que tenía esa iglesia era un amor verdadero, era un amor que había nacido completa y plenamente en Jesucristo. Recuerdan, ¿verdad?, que los judíos fueron en aquel tiempo, fueron muy celosos con las personas que ellos se juntaban. No se juntaban con los gentiles, no se juntaban con los traidores, como lo consideraban, ¿verdad?, a los samaritanos. Ellos eran muy exclusivos. Pero ahora aquí, hermanos, el Señor está derramando un amor sobre su iglesia que no había habido antes en su pueblo. Y aquí, ¿verdad?, una característica es la aceptación de las personas entre unos y otros, a pesar, ¿verdad?, del pasado que hayan tenido. Y aquí es donde entonces ese amor fraternal que existió en la primera iglesia, hermanos, debe ser buscado hoy entre nosotros. No nada más estar sentados a la hora de escuchar la palabra, sino realmente buscar el compañerismo después de escuchar la palabra. Es sencillo venir a la iglesia, escuchar la palabra y luego irte. Lo que no es sencillo es escuchar la palabra y después, hermanos, tú ser intencional, ir y buscar la amistad, la comunión con las personas que no conoces, con las personas que no te interesan, con las personas, ¿verdad?, que a lo mejor no tienes el mismo pensamiento, ¿verdad? Pero aquí perseveraban en la comunión unos con otros, aceptaban al otro porque sabían que Cristo, hermanos, estaba en esa persona, lo recibían, ¿verdad?, con aprecio. El Señor Jesús es muy claro, Juan capítulo 13, ¿verdad? Dice, un nuevo mandamiento les doy. Y aquí la palabra nuevo y este mandamiento lo vimos en la ley de Cristo, en la serie de la ley de Cristo. No parece un nuevo mandamiento, porque pues Dios dice que lo amemos a Él y amemos al prójimo desde la ley. Pero el Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Antes era ama a tu prójimo. Ahora es ámalo como yo te amo. Y amados, entonces, ¿qué tanto amor hay entre nosotros? ¿Qué tanto compañerismo hay entre nosotros? Aquí es donde las reuniones de la iglesia, hermanos, hacen una alianza, hacen un espacio para poder realmente convivir unos con otros. Yo recuerdo que después de la pandemia, las hermanas, ¿verdad?, empezaron a decir, hermano, pues podemos traer taquitos los miércoles después del estudio. Digo, pues sí, hermanas, si ustedes quieren, ¿verdad?, estaría bien. Nació así la idea nada más, no creen que fue como que planeado. Ya eso fue desde la pandemia, ya tenemos que 2, 3 años después de la pandemia. 4. Y créanme que los miércoles, los que nos quedamos, ahí es donde, en ese tiempo, donde ya después de que estuvimos en la palabra, es donde empiezas a conocer a la gente. Es el tiempo donde podemos empezar a platicar quién eres, cómo estás, cómo viniste a Cristo, qué es lo que estás pasando. A las personas nuevas que fueron llegando a la iglesia, que se quedaban los miércoles, es como los pudimos conocer, es como yo pude, ¿verdad?, tener contacto con ellos. ¿Por qué? Porque no nada más, hermanos, buscaban
a la palabra, sino estaban buscando realmente a Cristo en los demás. Y yo sé que todos tenemos familia, yo sé que todos tenemos que hacer, yo sé que todos tenemos pendientes en el hogar, yo sé que los niños van al otro día a la escuela, pero ¿qué es más importante que Cristo? ¿La escuela? ¿El trabajo? ¿El descanso? En realidad no. Y aquí es donde entonces la iglesia primitiva entendió, amados, que el amor de Cristo tenía que ser, ¿verdad? Buscado, entregado y encontrado entre nosotros. Y ahí es donde podemos ver esta comunión, este compañerismo. ¿Cómo lo hacían? Pues dice aquí bien claro, hermanos, dice, participaban juntos en las comidas. ¿Qué es lo más básico del ser humano, hermanos? Que todos los días hacemos, aparte de nada. Comer. Tienes que comer. A fuercita, tienes que comer. Ahora, las comidas eran usadas precisamente para fortalecer esa comunión unos con otros. En lugar de decir, ¿sabes qué? Ya sabemos que saliendo de la iglesia y quiere comer, pues vamos a comer juntos después de la iglesia. Vamos a participar juntos en nuestras reuniones. De repente había hermanos que por cuestión, acuérdense de esto, hermanos, muchos de los primeros cristianos eran esclavos, literalmente. Eran esclavos, tenían amos, señores, dueños. Tú lo puedes ver, el apóstol Pablo les dice a muchos de ellos, ¿verdad? Hey, complace en todo a tu ¿qué? A tu amo, a tu siervo, perdón, a tu amo, a tu jefe, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos, hermanos, no tenían la libertad de traer alimentos, eran esclavos. Entonces, los que sí tenían la libertad de traer alimentos, compartían con ellos. Sin el famoso de que, no, pues si no trajo, que no coma. ¿De dónde sacaste eso? La palabra es todo lo contrario. Más bienaventurado es dar que recibir. En el compañerismo, hermanos, empieza el estire y afloje, y el Señor empieza a trabajar con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras formas. Y el compañerismo, hermanos, se lleva siempre por medio de precisamente estar juntos. La reunión, hermanos, alrededor de la mesa que tenían ellos, pues prácticamente es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos en la última cena. Oh, cuánto deseaba yo comer esta cena con ustedes. Y ahí, ¿verdad? Hablando ellos, empezaron a tener ciertas discusiones, porque el Señor Jesús les dice, les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces empezaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? No, se me hace que eres tú. No, eres tú. No, yo. No, sí. Ahí en la mesa, hermanos. Y el Señor les servía. El Señor ahí les lavó sus pies. La comunión, hermanos, con el Señor. Yo una vez, hubo como un año que le dije a mi esposa, ya no vamos a hacer nada en la iglesia de comidas. Es pura comida. Puras fiestas, ¿verdad? Y ya la gente está bien chiflada, pura fiesta, que el día de la madre y que el día del padre y el día del gato y el día del perro, ¿verdad? Y puras comidas. Dije, no, hombre, eso ya. Después el Espíritu Santo me redarguye, hermanos, y empiezo yo a ver en la Escritura que los momentos más íntimos del Señor con el hombre son en la comida. Fíjese bien, esto que hacemos, el Señor Jesús lo hizo, ¿verdad? Con sus discípulos. Antes que hubiera la Santa Cena, ¿cuál era la mayor fiesta que Dios le dio al pueblo de Israel? La Pascua. ¿Qué se hacía en la Pascua? Comer cordero. ¿Se acuerda? Comer el cordero. Y luego, en Apocalipsis al final, somos invitados ¿a qué? A la cena de las bodas del cordero. ¿Sí? Entonces empiezas a ver y dices, oye, hay un significado en esto. Jesucristo dijo, yo soy el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y yo soy el pan de vida. Entonces empiezas a ver, hermanos, que en realidad la vida espiritual y de fe se vive en la vida cotidiana. Se vive en la vida diaria. No nada más en las reuniones aquí en la iglesia. No allá en un retiro, hermanos.
no ahí nada más, ¿verdad? Buscando al Señor tú solo. Esa es parte de la vida cristiana, pero la realidad, hermanos, es que nuestra vida de fe se vive todos los días, en todo momento, aprovechando cada cosa. Y en este caso, hermanos, la iglesia en aquel tiempo aprovechaba las comidas precisamente para tener entre ellos compañerismo. Compañerismo, hermanos, sin quejas, sin favoritismos, sin pleitos. Que yo quiero de harina, no, que yo quiero de maíz. No, hermanos, traigan de los dos, ¿verdad? Sin pleitos. Lo que les quiero decir, hermanos, es que en realidad la iglesia pasaba mucho tiempo juntos, sobre todo en sus comidas. Luego nos dice, hermanos, perseveraban en la oración. La oración. Hay un ejemplo que tenemos muy bonito, Hechos capítulo 4, de la oración, como la iglesia, ¿verdad? Oraba, porque yo les he dicho, no nada más se trata de orar, se trata de orar según la voluntad de Dios. No se trata nada más de pasar mucho tiempo orando, sino realmente, ¿qué estás diciendo? No se trata nada más de decirle a Dios lo que tienes en tu corazón, hermanos, sino cómo lo dices. Y aquí, Hechos capítulo 4, voy a leer algunos versos, desde el verso 1, prácticamente está describiendo, ¿verdad?, cómo Juan y Pedro están tratando de tener una conversación con los maestros de Israel, porque los acusaban, ¿verdad?, de que ellos estaban dividiendo al pueblo, de que Jesús pues no era realmente el Hijo de Dios. Los habían aprendido, los habían amenazado. Y entonces, hermanos, ya en el verso 27, el verso 23 dice, tan pronto quedaron libres Pedro y Juan, volvieron donde estaban los demás creyentes. Les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Fíjense cuál es la oración. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo, mediante nuestro antepasado David, tu siervo. ¿Qué hablaste? Preguntas, esto es lo que habló David. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y luego ellos, entonces, esto es en la oración que ellos están haciendo, hermanos. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes y el gobernador Poncio Pilato y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Por eso siempre aquí hay que decir que no se haga mi qué, sino porque Dios ya tiene determinada una voluntad, hermanos. Llores, chilles, patalees, de $100,000 no va a cambiar Dios, hermanos. Su voluntad ya está determinada. Verso 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Ellos estaban orando porque los israelitas, los sacerdotes, hermanos, empezaron a perseguir la iglesia, ¿verdad? Dice, ahora Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor. ¿Qué es lo que pedía la iglesia, hermanos? Mucho valor. ¿Para qué? Para predicar tu palabra. Ellos no dijeron, danos mucha salud, Señor, para morirnos hasta los 95 años. Danos mucha prosperidad para dar mucha ofrenda en la iglesia. Señor, danos muchas almas. No, hermanos, la oración fue, danos valor para predicar, Señor. Ni siquiera le pidieron poder para hacer señales, hermanos. Dice, danos valor para predicar. Extiende tu mano con poder sanador, hermanos. Dice, ¿para qué? Para que se hagan señales y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos sabían que Dios iba a hacer maravillas, amados, pero necesitaban valor. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Se humillaron, oraron, hermanos, la voluntad de Dios, y Dios los llenó de valentía. ¿Qué pidieron? Valor. ¿Qué les dio Dios? Valor. ¿Para qué? Para predicar.
Era una iglesia, hermanos, que estaba perseverando en la oración. Era una iglesia, hermanos, que lo dice entonces, regresamos a Hechos capítulo 2, donde estamos. Verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Sabe lo que es el temor? ¿Sabe lo que es el temor? Algo que pone en alerta tus sentidos para evitar, hermanos, un mal que puede causarte. Tenemos que entender que el temor de Dios, no el temor a Dios, el temor de Dios es algo que Él pone en nosotros para evitar que pequemos. Esto lo dijo Moisés al pueblo de Israel. El Señor se presentó así a Israel con fuego, con truenos, con una nube oscura, con temblor delante de ti, para que ese temor te impida pecar. Dios le dio temor, hermanos, al pueblo. Yo no sé si usted ha orado porque Dios le dé temor. Yo sí he orado porque Dios me dé temor. Y te lo da, hermanos. Te lo da. Y sientes así como que te vas a morir si haces lo que sabes que está mal. ¿Por qué? Porque es una manera en que Dios ayuda a tu espíritu, hermanos, a protegerse del pecado. ¿Cuántos de ustedes oran por temor a Dios, hermanos? Estamos orando por el bonus y el trabajo nuevo, pero ¿cuántos oran por el temor a Dios? ¿Cuántos oran por la valentía para predicar la palabra? En realidad, amados, esta generación es una generación sin temor a Dios. Los gobiernos ya no tienen temor a Dios. Los predicadores ya no tienen temor a Dios. Los cristianos, hermanos, ya no tienen temor a Dios. Mas, sin embargo, la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí es donde entonces vemos a una iglesia temerosa, hermanos. Fíjate cómo Dios le dio temor a la iglesia. Hechos capítulo 5. Ya no sabemos esta historia, hermanos. Rápidamente. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Y su esposa estaba de acuerdo, ¿verdad? Y ellos se quedaron con una parte. Entonces Pedro le dijo: hey, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aquí es donde yo le he dicho muchas veces: cuando usted desprecia a la iglesia, no está despreciando a los hermanos. ¿A quién está despreciando? A Dios. Cuando usted insulta a la iglesia, hermanos, no está insultando a los hermanos. ¿A quién insulta? A Dios. Cuando usted le miente a los hermanos o los engaña, no le está mintiendo, engañando a los hermanos. ¿A quién le está mintiendo, engañando? A Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, ¿verdad?, cayó al suelo muerto, hermanos. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa a la reunión sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó: oye, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que están entrando, dice, enterraron a tu esposo y están aquí afuera. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Imagínate, hermanos, el ejemplo que dio Dios para que la iglesia tuviera temor. Imagínate que aquí, ¿verdad?,
cayéramos yo, otros dos, pum, así después de una mentirota, pa, y pa. Empieza entonces dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué le pasó eso? Por mentiroso, por pecado. Señor, empieza un temor, amados, en nosotros. Ahora, ¿por qué no sucede, hermanos? Porque el Señor puso aquí un precedente. No va a suceder lo mismo siempre, tampoco las señales que los apóstoles hicieron, así como tampoco se mueren ahorita, ¿verdad?, aquí enfrente de nosotros y caen los hermanos que andan en mentira o en pecado. Pero lo que hizo el Señor, hermanos, fue querer dar temor, ¿verdad?, a la iglesia. Y la iglesia tenía un temor reverente al Señor. Ahora, amados, para terminar, dice que también, vamos a Hechos capítulo 2, tenían un temor reverente y dice, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Esta pregunta me la han hecho muchos. ¿Por qué hoy la iglesia no hace grandes qué? Señales y maravillas. ¿Por qué usted, pastor, no hace grandes señales y maravillas? Y mi contestación es, ¿por qué usted no vende su casa y trae el dinero y se lo damos a los pobres? Porque luego dice, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, y todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y vendían sus propiedades y posiciones y compartían todo con los demás. ¿Por qué, hermanos, queremos lo visible y no lo invisible? ¿Qué es mayor, el amor o una señal? El amor. ¿Qué va a querer darnos el Señor? ¿Una señal o que sobreabunde el amor entre nosotros? Ok. Las señales y prodigios el Señor se los dio a los apóstoles para que fuera la autoridad de que ellos tenían el poder de Dios y ellos estaban fundando la iglesia. Estaban poniendo los cimientos. Y para que la gente creyera que esos hombres eran de Dios, yo estoy casi seguro que tenían todos los dones los apóstoles. Pero ya cuando fue puesto el fundamento, dice el libro de Hebreos, que nadie pone dos veces ¿qué? Fundamentos. Pones un fundamento y sobre ese fundamento ya empiezas a construir. Las maravillas y señales, hermanos, de esta iglesia fueron los fundamentos. No existía ninguna otra iglesia. Nadie, aparte de los 12 apóstoles, hermanos, nadie hacía señales y maravillas. Nadie así, aquí lo declara. Hasta que la iglesia empezó. Y esas señales y maravillas eran para confirmar el evangelio que estos hombres estaban predicando. No eran para confirmarlos a ellos como que hay que adorar a Pedro, hay que adorar a Pablo, sino que ellos hacían los dones y señales, la gente les creía y entonces les soltaban la palabra. ¿Sí? Y entonces la palabra se convertía en el poder de Dios para salvación a los que creen. Y hoy en día, amados, ¿el poder de Dios sigue siendo el mismo? Sí. ¿Las señales que Dios sigue haciendo son las mismas? No. Porque la mayor señal y la mayor revelación que tenemos hoy, hermanos, es su palabra. No hay mejor señal que la misma palabra que salió de la boca de Dios. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre para que haga toda obra justa. Entonces, vemos que estas señales, hermanos, son hechas por poder del Espíritu Santo y vienen a ser el fundamento de que las personas empiezan a creer que realmente ese mensaje nuevo, porque era el evangelio o las buenas nuevas, era real. Y entonces viene la última característica que vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo, que es el amor, hermanos, donde dice que todos compartían todo lo que tenían. Ahí mismo, si vemos Hechos capítulo 4, se vuelve a repetir, haz de cuenta que el mismo verso se vuelve a repetir en Hechos capítulo 4, versos 32.
Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban por necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era originario de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Amados, en realidad, ¿verdad? El amor por medio de las obras es el amor que Dios pide de nosotros. No el amor, ¿verdad?, emocional y nada más sentido en el interior. Dice el apóstol, ¿verdad?, a Santiago, dice, si tu hermano tiene necesidad y viene a ti y tú le dices, hermano, Dios te bendiga, voy a orar por ti, que el Señor, ¿verdad?, te ayude. Y si tú tienes cómo ayudarle, dice, y no lo ayudas, el amor de Dios no está ¿dónde? En ti. Amados, el poder entender que la iglesia compartía todo, nos da a entender que el amor de Dios estaba en ellos. No un amor de hoy por mí, mañana por ti. O sea, no es yo ayudo porque luego a lo mejor yo voy a necesitar la ayuda y pues para que me la den. Sino que en realidad es un amor donde el amor de Dios era derramado y luego la iglesia, hermanos, se convertía en el canal del amor de Dios, ofreciendo y dando todo lo que era de ellos. Qué maravilloso es ver cómo la iglesia, hermanos, que apenas inicia, parece ser una iglesia más madura que nosotros. Una iglesia que no cuestionaba las enseñanzas, una iglesia con temor, una iglesia que oraba, una iglesia, ¿verdad?, que hacía las señales y milagros confirmando la predicación, una iglesia que compartía lo que tenía, amados, una iglesia que se reunía y que tenían, ¿verdad?, ese amor fraternal. Y es lo que hoy, hermanos, Cristo espera y quiere que hagamos. No hay que buscar nueva enseñanza, no hay que buscar nuevas cosas, hay que ir a la raíz y ver qué es lo que no hemos estado haciendo o que hemos estado haciendo mal. Y créanme, amados, Dios no necesita la ayuda, ¿verdad?, de hombres o de organizaciones para que las cosas funcionen. Si el Señor dijo, las hacemos con fe y funcionan. Porque el que hace que las cosas sucedan es el Señor, no la iglesia, hermanos, no la organización, no la capacidad humana, no el dinero que tengamos, no la cantidad de personas, es el Espíritu de Dios en su iglesia. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos confronta, Señor, gracias porque en ella podemos ver claramente, Señor, sin necesidad de buscar una respuesta fuera, Señor, de tu escritura, porque es tu mismo Espíritu hablándonos, Señor, claramente. Y entendemos, Padre, que tú estás con aquellos que quieren seguirte. Tú guías a aquellos que humildemente, Señor, disponen y abren su mente y corazón para ser llevados a la verdad. Y Señor, pues el deseo de mi corazón, y yo creo que el deseo de mis hermanos, es que seamos llevados a ti, Jesús, a caminar en ti, a caminar en la verdad, a caminar en la justicia, a caminar en la santidad. Padre, no queremos ser como la iglesia temprana, Señor, queremos ser mejores, queremos amarnos más, queremos, Señor, tener más tiempo en oración, queremos dedicarnos más, Señor, a las escrituras, queremos, Señor, seguir viendo, Señor, tu poder sobre las vidas que vas uniendo a la iglesia. Señor, queremos ser Cristo. Cristo es mejor que la primera iglesia.
Así es que, Padre, pon en nuestro corazón, Señor, ver el ejemplo de cómo tú llevaste y guiaste, Señor, tu iglesia desde el principio y lo sigues haciendo hasta hoy, Señor. Si nosotros abrimos nuestro corazón y nuestros ojos para que lo hagas. Padre, que cada uno de los que está buscando tu voluntad la encuentre, Señor Jesús, y permanezca en ella, sin titubear, Señor, sin buscar otras cosas, Señor, sino nada más tu voluntad. Tu palabra dice: busca primero el reino de Dios, y lo que es justo y lo demás, Señor, tú lo vas añadiendo. Déjanos ver tu reino y tu justicia, Señor, y añade tú lo que nos falta como iglesia, que es mucho. Tú añades, Señor, pero déjanos primero buscarte a ti y a tu reino. Bendito eres, Señor Jesús. Te damos gloria y honra, Señor, y alabamos tu nombre por las victorias, Señor, que tienes cada día, Señor, al Espíritu, Señor, entregarse para convencer de pecado, Señor, a las personas. Y te damos gracias por el día de hoy, Señor, que vamos a participar también, Señor, de tu victoria en la vida de nuestra hermana Leonor Ceballos. Padre, la gloria a ti, la honra a ti, Señor. De ti somos, de ti dependemos. Y, Señor, necesitamos siempre, Padre, tu Santo Espíritu con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.